estaba meditando en los ríos de Dios, en los ríos que van a fluir de la iglesia, y son 3 ríos, ¿sí? Son 3 ríos. De nosotros van a fluir ríos de agua viva, dice la palabra. De nuestro interior fluirán ríos de agua viva. El primer río, ¿hacia dónde va? Hacia Dios. Amén. El primer río es hacia Dios. El segundo río es hacia la iglesia, hacia el cuerpo. Y el tercer río es hacia el mundo. Amén. Lo que todo el equipo de Gabriel y Marbella ha hecho el domingo ha sido un río que ha fluido hacia la iglesia. Hoy vamos a compartir la palabra para ver nuestro río hacia Dios. Amén. No puede haber un río hacia la iglesia o hacia el mundo si es que no hemos recibido de Dios algo. Amén. No vamos a dar de lo nuestro. No se trata de lo nuestro. Se trata de lo que Él derrama en nosotros, y nosotros eso tenemos que dar. Amén. Entonces nuestro principal río es hacia Dios y lo que podamos recibir de Él. Voy a hablar de ministrar al Señor. Es uno de los puntos que el pastor ha hablado, que se trata de uno de los preparativos o de un tema en el cual tenemos que avanzar en esta época, porque nos tenemos que preparar para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ministrar no es una palabra complicada. Ministrar es servir, significa servir. Y ministrar, vemos en el antiguo pacto, los que ministraban eran los sacerdotes. Entonces son conceptos o son figuras que están en la palabra que nos va a servir para ver nuestra situación actual. Todos sabemos que había una casta de sacerdotes ordenados, que ellos eran los que ministraban en el templo. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote entraba al templo. El sumo sacerdote era el que entraba hasta el lugar santísimo. Acuérdense que el templo tiene 3 partes: el atrio, que es el lugar externo, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote que ministraba, ¿qué quiere decir? Que el sacerdote servía en el templo. Entraba el sumo sacerdote una vez al año con una ofrenda donde se derramaba sangre. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que ese sacrificio pueda mover la mano de Dios en favor del hombre. El objetivo era cubrir una necesidad del hombre. El pueblo había pecado, o el sacerdote había pecado, entonces el sacerdote presentaba un sacrificio delante de Dios para que Dios pueda obrar y perdonar ese pecado. Amén. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Esa era la administración. Ahora, era un sacrificio donde el objetivo era que Dios obre a favor de alguien. Pero la palabra que ha venido a la casa en este tiempo es que vamos a ministrar, pero vamos a ministrar a Dios. Entonces, el objetivo de esta administración es totalmente diferente. No estamos viniendo delante de Dios para que Él pueda obrar en favor de alguien. Ministrar a Dios es venir delante de Dios y ministrarle a Él, servirle a Él, consolarle a Él. ¿Qué carga tiene Dios? ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué está sintiendo en su corazón? Entonces, ministrar a Dios es totalmente diferente a lo que hemos visto en el antiguo pacto. Hoy ha venido esta palabra
a la casa y el pastor nos ha dicho, prepárense. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ministrarle al Señor. Entonces, ministrar a Dios no es venir y pedir algo o que obre Dios a favor de alguien. No se trata de una necesidad humana. Se trata de agradarlo a Él. Amén. Eso es ministrar al Señor. Entonces, ¿quién ministra al Señor? Los sacerdotes. Esta es una figura. Voy a leer el Salmo 110. Ya hemos leído en algún momento esto, pero esto nos va a dar la introducción, porque David escribe: Jehová dijo a mi Señor. Está hablando Dios Padre con el Hijo. El versículo 1 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Hemos hablado cómo el Padre habla con el Hijo y le da esta función, este oficio de sacerdote. Ahora vamos a ir un poco más allá para saber por qué ha hecho Dios Padre con el Hijo esto. Cuando hablamos de ministrar a Dios, irremediablemente se tiene que hablar de depender de Dios. No puede haber una ministración a Dios sin que uno tenga una dependencia total de Él. Amén. El sacerdote, para ingresar en el lugar santísimo, tenía que rociarse con la sangre, porque lo primero que hacía era pedir perdón por sus pecados. Entonces el sacerdote tenía que entrar en un estado de santidad para entrar en la presencia de Dios. Entonces no podemos entrar en la presencia de Dios si no dependemos totalmente de Dios. Vamos a leer Lamentaciones. Este es un concepto, es una palabra, la palabra esperar, y está muy ligada a ministrar, está muy ligada. Esta palabra esperar aparece en la Biblia muchas veces y lamentablemente en español el concepto es muy pobre, pero el significado es muy profundo en la Escritura. Así que vamos a ver Lamentaciones 3. Este es Jeremías escribiendo, y es una situación desesperante la que describe. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18 de este capítulo es una situación con una aflicción extrema que tiene. Pero en el versículo 21 el profeta dice: en esto voy a recapacitar en mi corazón. Y hay un cambio dramático ahí. Y habla de la misericordia de Dios. Si algo está ligado a la misericordia de Dios, es esperar. Hay un salmo que es muy poderoso, el Salmo 33:22 dice: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces no vamos a poder llegar a recibir la misericordia de Dios si no conocemos qué es esperar en Dios. Amén. Esperar en Dios es lo sinónimo a ministrarle a Dios. Amén. Esperar es una actitud de nuestro corazón. Vamos a definir la palabra esperar. Entonces, en Lamentaciones dice: en esto voy a recapacitar en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En 6 versículos que he leído, 4 veces nombra esperar. Esta palabra esperar alguna vez ya hemos compartido, pero es bueno reforzar. Esta palabra esperar tiene, en esta porción de la Escritura, tiene como 3 significados. Desde un significado más sencillo, el cual es tener una actitud de quietud, hasta un significado más complejo. Vamos a ver cuál es el significado medio. El versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. O el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Esta palabra esperaré implica esperanza, implica confianza, implica la forma correcta de confiar y aguardar en el Señor. Amén. No está referido al tiempo. Estamos hablando cosas eternas, o sea, quiten el tiempo del concepto de esperar. Este es confianza, esperanza, conjunciona la paciencia y la esperanza. La paciencia no se refiere al tiempo. La paciencia es el poder interior que Dios nos da para permanecer firmes ante cualquier presión externa. Amén. Esa es la paciencia. Entonces yo voy a esperar con paciencia. Digo, voy a ser paciente en esperar. No estoy diciendo que voy a aguardar en el tiempo. No. Voy a esperar quiere decir que voy a permanecer firme. No importando cualquier presión externa que tenga, o cualquier circunstancia difícil o cualquier prueba que esté pasando, tengo un poder interno que me mantiene firme donde Dios me ha puesto y aguardo en Él. La esperanza está ligada íntimamente a nuestra fe. Entonces, esperar es una actitud de corazón donde sé lo que va a venir. Esta actitud la tuvo Noé cuando estaba en el arca. La tuvo Noé cuando estaba en el arca y ya había pasado el diluvio y lanzó la paloma fuera del arca. Él sabía, él confiaba en Dios. Él sabía que iba a haber algún momento tierra para dejar el arca. Amén. Este es es la misma actitud que nosotros debemos tener. Entonces, y en el versículo 25, que también está la palabra esperar, dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Este esperar es un poco más completo todavía, va más allá. No solamente tiene paciencia y esperanza, sino que tiene una dependencia total. Este esperar es el que está ligando o está atando algo. ¿Qué es depender? Es estar ligado totalmente a algo. Amén. Entonces, este esperar donde dice, bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Somos totalmente dependientes de él. Estamos ligados a él. Estamos atados a él. Además tiene una figura de que este esperar, no solamente estoy quieto, sino que estoy recibiendo de él lo que Dios quiere darme. Estoy recolectando las bendiciones y estoy recibiendo de él. Entonces es como juntar, es como recolectar, es como depender de él lleno de esperanza. Eso es esperar. Si lees tu Biblia vas a encontrar muchas veces la palabra esperar,
pero no tiene nada que ver con el tiempo natural, en absoluto. Es una actitud de corazón de depender totalmente de Dios y de juntar y de recibir de Él todo lo que Él nos quiere dar. Amén. Así que ministrarle a Él es esperar en Él. ¿Me siguen? Ministrar a Él es esperar en Él. Ministrarle a Él esperando en Él es que Dios va a empezar a obrar y nuestra vida va a ser entretejida con su voluntad. Es un estado donde tú estás dependiendo totalmente de Él y te presentas a Él no con el objetivo de pedir algo ni saciar una necesidad. Te presentas a Él con el objetivo de agradarle, satisfacerle, complacerle. Amén. En ese estado, dependiendo totalmente de Él, Dios va a poder mostrar su voluntad. Tu vida va a empezar a relacionarse con la voluntad de Dios. Vamos a poder conocer el corazón de Dios en este estado. Amén. Por eso ministrarle a Dios es totalmente diferente al ministerio que tenían en el antiguo pacto, donde hacían sacrificios y buscaban que Dios obre para cubrir una necesidad. Es otro tipo de ministración. Vamos a volver a lo que el Padre le dijo al Hijo, que tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos que seguir lo que ha hecho el Hijo. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, nos está diciendo, este es el modelo que tienen que seguir. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces, si el Padre le dice al Hijo, tú vas a ser sacerdote para siempre, nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Amén. Y la Biblia dice que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para el Padre. Entonces, también somos sacerdotes. Necesitamos ser sacerdotes. Si no somos sacerdotes, no podríamos ministrarle a Él. Amén. Entonces, vamos a leer Hebreos, y esto es importante. Por favor, si puedes abrir en Hebreos, vamos a leer varias porciones de Hebreos. Ayer el pastor en la reunión de hombres dijo que Hebreos era como la consolidación o el resumen de la Escritura. Este libro es tremendo, no se tiene claro el autor, pero vamos a ir a Hebreos 7, 21. No pierdan la idea de que estamos hablando de ministrar, estamos hablando del sacerdocio. Y en este versículo, Hebreos 7, 21, se nombra lo que hemos leído en el Salmo 110. Está hablando de los sacerdotes y dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el Padre dándole este título, este poder al Hijo del sacerdocio. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice la palabra. Ahora vamos a leer 3 porciones de Hebreos, porque vamos a desencadenar en una conclusión que es muy importante. Capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hemos leído 3, 4 segmentos de Hebreos y una y otra vez se repite que ha sido una sola ofrenda más que suficiente. Amén. Ahora la pregunta es, ¿más que suficiente para quién? ¿Quién se ha satisfecho con la ofrenda? El Padre, amén, el Padre. ¿Estabas enterado de esto? ¿Te han consultado a ti si ibas a estar de acuerdo en esta ofrenda? El Padre y el Hijo han hecho un pacto en eternidad. El corazón del Padre era que tú tengas relación con Él. Y el Hijo conocía ese deseo del Padre. Y el Hijo le ha dicho al Padre, yo puedo ir y puedo pagar el precio. Yo puedo cubrir el requerimiento de tu justicia. Yo puedo cubrir los pecados de ellos. ¿Para qué? Para que tu corazón sea saciado, para que tú puedas volver a tener relación con el hombre. No nos hemos enterado. Nadie nos ha dicho nada. En eternidad se ha trazado un pacto entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo ha hecho una obra perfecta. El Hijo ha hecho una obra tremenda y te ha involucrado, te ha incluido. Y ahora el Padre te ve y dice, sus pecados y transgresiones las he olvidado. ¿Pero por qué? ¿Porque hacemos algo nosotros? No, porque Él ha visto la sangre del Hijo. Y la sangre del Hijo para el Padre ha sido más que suficiente. Ha sido tan suficiente que el Padre se ha agradado de sobremanera.
No hay nada más poderoso que Dios agradado. Hermano, donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda donde hay remisión, dice el versículo 18, donde hay remisión de estos, que son pecados y transgresiones, donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Ya ha sido pagado el precio. Esta es una verdad eterna. Entonces el Padre en eternidad lo ha ordenado al Hijo: tú vas a ser sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que cumpla esta obra. El Hijo, como sumo sacerdote, ha entrado al lugar santísimo en presencia del Padre. ¿Y cuál ha sido la ofrenda? Él mismo. Su carne ha sido rasgada, su sangre ha sido derramada y nos ha cubierto enteramente. Ha cubierto a toda la humanidad. Ha llevado en sí todo el pecado de la humanidad, no solo el tuyo o el de la iglesia, el de toda la humanidad. Hay una gran diferencia en que nosotros estemos aquí y haya un mundo perdiéndose en el pecado. El pecado no se ha terminado. La obra ha tratado con nuestra naturaleza. La obra de la cruz, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha cambiado nuestra naturaleza. La obra de la cruz es de que has nacido de nuevo con una genética nueva, con una naturaleza que ya no te permite vivir pecando. Puedes caer en pecado, sí, pero ya no estás practicando el pecado. ¿Por qué? Porque Dios te ha injertado una naturaleza que es su genética, que no puedes estar en pecado. Es incómodo, ya no es normal. Entonces, el pecado sigue. El mundo se está perdiendo en el pecado. Pero hay una obra en la cruz donde hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado en nuestra boca. Hemos creído en el poder de la sangre. Hemos creído como al Padre le ha satisfecho esa sangre. Para mí eso es más que suficiente. Yo también creo en el poder de la sangre. Así que eso nos ha hecho nacer de nuevo. Y eso ha traído a que en nuestra vida podamos ser santos, ser redimidos y ser justificados. No hay más ofrenda por el pecado. El pecado está. Es bueno saber cuál es la obra de la cruz, pero también es bueno saber qué es lo que continúa, qué es lo que no ha tocado. Mediante la cruz podemos nacer de nuevo y nacemos con esta naturaleza nueva. El bautismo es una representación de esto. Cuando nosotros confesamos que creemos en el Hijo de Dios, estamos siendo incluidos inmediatamente en Él. ¿Dónde? En la cruz. Y también estamos siendo incluidos en su resurrección. Morimos con Él y resucitamos en Él. Amén. Esa es nuestra confesión. Y ese acto nos hace partícipes ¿de qué? De su santidad. Y si vamos a pecar mañana, que con toda seguridad podemos caer, vamos a ser lavados con su sangre. Pero no tenemos esa naturaleza, hemos nacido de nuevo. Iglesia, nos han injertado una genética divina que no está de acuerdo con el mundo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso la obra del Hijo se hace vida en nosotros, por esa confesión de fe, porque creemos en nuestro corazón. Si mañana te despiertas y dices, me siento indigno de estar delante de Dios, me siento indigno de entrar y ministrarle a Dios, es una mentira. Como hijo de Dios,
Tu fe te ha llevado a tener una nueva naturaleza. Como hijo de Dios, como nacido de nuevo, la sangre ha obrado en ti. Y no te puedes sentir indigno, porque estás despreciando el poder de la sangre. Porque no tenemos que hacer nada, en realidad no hemos participado en eso. Ha sido algo que lo han hecho entre el Padre y el Hijo. Y por el amor del Padre ha sido incluido. Todos hemos sido incluidos. Amén. No hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19. Así que, este es el así que. ¿Quieres subrayar? Esto debería ser, esa es la conclusión de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos hablado. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este es el así que. Esta es la conclusión. Esto es lo que ha conseguido el Hijo para agradar la voluntad del Padre. Que podamos entrar al lugar santísimo cubiertos de su sangre. ¿Por qué tenemos que entrar al lugar santísimo? Porque tenemos que ministrarle a Él. Ese es nuestro llamado. No podemos ministrarle a Él si no estamos en su presencia. Y el Hijo nos ha habilitado. La sangre nos ha cubierto. La obra del Hijo ha sido tan perfecta que nos ha habilitado y nos ha puesto en una condición donde podemos entrar en la presencia del Padre y ministrarle a Él. Amén. Cuando hablamos de remisión y Dios dice, no me voy a acordar de sus pecados y transgresiones, esta palabra significa enviar lejos. Si Dios lo está enviando lejos, no tienes por qué traerlo cerca. Peor aún si no son tus pecados, si son los otros pecados. Amén. En alguna parte dice, voy a ponerlos en el fondo del mar. No vayas a pescar. Déjalos ahí. ¿Qué es lo importante? Es lo que Dios piensa. ¿Qué es lo importante? Es la percepción del Padre, no nuestra percepción. Con la sangre no hemos tenido ninguna experiencia. Pero esta es la obra, y esta es la verdad, y esta es la palabra eterna. Y esto tenemos que vivirlo. Entonces, remisión es enviar lejos. En Hebreos 6 hay una porción que ha creado mucha complicación en la iglesia, pero vamos a leer Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No se puede, es una vez, el Padre ya ha sido satisfecho, ya está consumada la obra, ya ha sido hecha. No podemos enviar de nuevo a Cristo a la cruz. Es imposible, dice la palabra. Amén. Quiero leer en 2 Pedro 2:1 hay un versículo, es un poco duro, pero Pedro habla de que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. 2 Pedro 2:1.
entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató. Negando incluso al Señor que los rescató. Esta palabra rescató es negando incluso al Señor que los compró. ¿Y cuál es la consecuencia? Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No podemos negar que ha habido un rescate. No podemos negar que ha habido una obra donde se ha pagado un precio y se ha liberado. Pablo, en 1 Corintios 7, el versículo 23, dice: por precios fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Cuando habla de redimir, cuando habla de rescatar, está hablando de dos asuntos. Uno es pagar el precio y el otro es tener el poder de liberar. Amén. Entonces son dos cosas que se conjuncionan, que se ha pagado un precio y que además de pagar el precio ha habido un poder que te ha liberado. Hay un versículo hermoso, bueno, Pablo también dice en 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, pertenecemos a Él, dependemos de Él. Glorifica en tu cuerpo y en tu espíritu. ¿Por qué? Porque ha sido comprado y ahora le pertenecemos a Él. Amén. Amén. Ha habido un poder que se ha desatado y está insertado en la acción de redimir. En Tito 2:14 hay un versículo que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Cristo, del Hijo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esta palabra redimirnos encierra una regeneración y una santificación. Amén. Regeneración, nacer de nuevo, y una santificación. Cuando Dios dice sean santos porque yo soy santo, no es un mandamiento. No es un mandamiento, es una impartición. Sean santos. ¿Por qué? Porque yo les hago nacer de nuevo con mi misma genética de santidad. Amén. Entonces no te esfuerces por ser santo. La vida cristiana no es que trates de no pecar con tus fuerzas. Hermanos, si hacemos eso vamos a morir. Vamos a morir. Esta verdad tiene que ser vivida, tienes que experimentarla en ti, tienes que pedir: Señor, revélame esto. Nos ha puesto en una condición de santidad, Dios. Nuestra fe nos ha llevado a creer que la sangre tiene ese poder. Nos ha llevado a una condición donde estamos aptos para entrar al lugar santísimo. No es el objetivo final nuestra salvación, por favor. Es el inicio. La vida cristiana es una carrera. Si has recibido la salvación, si has recibido el perdón de pecados, si has nacido de nuevo, no es hora de acomodarse. Es el inicio de ¿qué? De empezar a correr. ¿En qué vas a correr? Cada día podemos entrar en su presencia. Cada día debemos entrar en su presencia. Cada día debemos verle a Él. Cada día debemos ministrarle a Él. Si no hacemos esto, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque nuestra visión va a estar en nuestra salvación. Y esa no es la vida cristiana. Estamos llamados a ministrarle al Padre. Ahí vamos a recibir las riquezas inescrutables, dice la palabra. Eso nos va a alimentar, eso nos va a hacer crecer.
Si nos acomodamos en la primera parte, nos vamos a apagar, nos vamos a morir, porque no se centra en nosotros. El centro es Él. ¿Por qué va a haber un río que corra a la iglesia y otro río que corra al mundo? Porque nuestro río con Él va a ser el que nos dé la unción para llegar a los otros dos. Acuérdense, Moisés tenía una vara que era la vara de poder, pero tenía la otra vara, ¿de quién era? Del sacerdote. No podía ir solo con la vara de poder, tenía que ir con la vara del sacerdote. ¿Qué era el sacerdote? Su relación con Dios. Juan 19:30, Jesús está en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, está cumplida la tarea asignada. Consumado es, todo está hecho. Es el cumplimiento perfecto del propósito de Él. Quiero leer un comentario de Spurgeon sobre esta palabra. Si Cristo ha consumado su obra por mí, entonces debo trabajar con Él y debo perseverar hasta que haya consumado mi obra también. No para salvarme a mí mismo, pues eso ya está hecho, sino para agradarle a Él. Amén. Si Él ha consumado la obra y Él es nuestro ejemplo y el Padre ha dicho: en Él tengo complacencia, este es el modelo, tenemos que correr la carrera. La primera parte ha sido habilitarnos. ¿Para qué? Para poder entrar a la presencia del Padre. La carrera la tenemos que correr en el interior, donde no se ve. El río que vaya al mundo, el río que vaya a las iglesias va a ser la consecuencia de lo que no se ve. Las señales te van a seguir. Ah, sí, los dones, los milagros. Esa es la consecuencia. ¿Cuál es lo importante? Lo que no se ve. Nuestra relación con Él. Amén. Hermano, estás habilitado. No hay nadie aquí que esté sentado y diga: no he creído. Hemos creído. Él ha hecho una obra. ¿Saben cuál es el milagro más grande? Es que nos ha hecho nacer de nuevo. No hay milagro más grande. Nos ha cambiado nuestra genética. Y si estamos así, creemos en su obra. Si no te sientes seguro de haber nacido de nuevo, orá. Habla con Dios. Habla. Su deseo es tenerte cerca. Su deseo es estar contigo todos los días. Ministrar a Dios. Watchman Nee dice: ¿dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás ministrando? Hace una pregunta. Y él pregunta: ¿estás ministrando para el Señor o estás ministrando para la casa? Las dos cosas están bien, pero hay una prioridad. Amén. Si estás gastando tu vida, esto es de Watchman Nee, dice: si estás chorreando de sudor todo el tiempo y si toda tu ocupación está relacionada con la necesidad humana, está hablando esto a la iglesia, perdón, no está hablando al mundo, esto es a la iglesia. Y toda tu ocupación está relacionada con la necesidad humana, estás sirviendo a la casa, estás sirviendo a los hombres, no estás sirviendo a Dios. Y es parte. Y alguien tiene que hacerlo y está bien, o sea, va a ser parte, pero nuestro ministerio primordial es servir a Dios.
Después la consecuencia va a ser que vamos a cubrir las necesidades. Por supuesto que vamos a cubrir las necesidades, pero no podemos llevar algo si no hemos recibido de Dios antes. En Ezequiel voy a leer esto, solo voy a nombrar, porque Ezequiel es un profeta que tiene una visión tremenda y describe con mucho detalle lo que muchos llaman el templo perfecto. Es que estamos hablando de ministrar, de sacerdotes, y necesariamente tienen que ser un templo, o sea, pero esta visión no es un lugar físico, sino que es el lugar donde Dios habita. Amén. Y Ezequiel hace una descripción maravillosa, pero no es el punto. Me voy a ir a 2 versículos solamente de Ezequiel, porque Dios le está dando, le está dictando, le está mostrando al profeta. Y hay un momento en Ezequiel 40-46 que dice: y la cámara que mira hacia el norte, se está refiriendo a una descripción del templo, dice, es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc. Sadoc era un sacerdote, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. En este templo, en esta visión de Ezequiel, Dios mismo está determinando un lugar y está determinando quiénes son los que le van a ministrar. Por favor, estos van a ministrar a Dios, no van a ministrar para que Dios obre para cubrir una necesidad humana. Estos van a ministrar a Dios. Amén. Entonces, de hecho es importante. ¿Por qué tienen que ser los hijos de Sadoc? Sadoc significa justo y engloba una figura de santidad. Este era un sacerdote en el tiempo de David, que ha sido fiel a David. Era del orden de los levitas, y la característica más importante de los hijos de Sadoc dice que preservaron la santidad del lugar santísimo. Preservaron la santidad del lugar santísimo. Mientras los otros sacerdotes se corrompían en el atrio, el lugar que todo se ve, el lugar donde están las ofrendas, el lugar donde ocurren las manifestaciones naturales, estos hijos de Sadoc se dedicaron al lugar santísimo, el lugar donde nadie ve, el lugar de intimidad con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que preservaron la santidad de este lugar. Por eso es que Dios dice: ¿quiénes me van a ministrar? Estos hijos de Sadoc. Amén. ¿Se entiende la figura? Ahora, estamos llamados a ser de estos. Ezequiel está escribiendo de ti, porque estás llamado a ministrar a Dios en el lugar santísimo. Otra cosa importante que Dios declaró, que el ministerio de estos sacerdotes fundamentalmente era para Dios mismo. Están ministrando a Dios. Gracias. Gracias. Ahora viene algo muy hermoso. Ezequiel 44, versículo 28. Según las instrucciones dadas a Moisés y a Josué, los sacerdotes no recibían ninguna herencia terrenal. Los sacerdotes vivían en el lugar donde estaba enclavado el templo y recibían ofrendas y donaciones. Ahora Dios está hablando no de ese tiempo, está hablando de este tiempo. Ahora Dios no está hablando de esos sacerdotes, está hablando de nosotros. Amén. Está hablando de los que entran a ministrarle a Él.
de los que preservan la santidad de ese lugar. ¿Y qué dice Dios sobre la herencia de estos sacerdotes? Esto te está hablando a ti. Si estás llamado, como casa hemos sido llamados a ministrarle a Él. Para ministrarle a Él tenemos que ser sacerdotes. Él nos ha dado la santidad necesaria para poder presentarnos delante para estar en este lugar íntimo con Él. Y Dios ahora te dice, y habrá para ellos heredad. ¿Va a haber heredad para ti? Sí, ¿cuál va a ser la heredad? ¿Una heredad terrenal? No. Dios dice, yo seré su heredad. Yo seré su heredad. No les van a dar posesión en Israel. No les den nada terrenal. Este linaje de sacerdocio no merece nada terrenal. No vale la pena. Dios dice, yo voy a ser su posesión. Yo voy a ser su heredad. Hermano, no tengo idea de la profundidad de esto. No tengo idea que Dios te diga, yo voy a ser tu heredad. No puedo explicarlo con palabras. Es algo tremendo. No busques una heredad terrenal. Dios te está llamando a algo que está en su corazón. Yo te voy a dar. Yo voy a ser tu heredad, dice Dios. Medité en esto. Hemos leído en Lamentaciones, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando uno dice mi porción es Jehová, es todo lo que quiero está en Él. Todo lo que necesito está en Él. No hay nada fuera de Él que me llame. No hay nada fuera de Él que desee. Y Dios te dice, a estos que van a entrar a ministrarme a mí, no les van a dar una herencia terrenal. Yo voy a ser su herencia. Yo voy a ser su posesión. ¡Qué promesa! Si esto no nos mueve, no hay nada más que nos pueda mover. Estamos llamados a ministrarle a Él. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por abrir las Escrituras, Señor. Gracias porque podemos ver el precio pagado, podemos ver el poder que se ha desatado para liberarnos. Gracias porque hemos creído, Señor, y hemos confesado. Gracias por el milagro del nacer de nuevo. Gracias por tu genética. Gracias por tu naturaleza, Señor. Gracias porque nos has dado la condición de estar delante de ti y poder hablar contigo, poder conocerte cada día más, poder estar delante de ti y decirte solo te amo, sin pedirte nada, porque tú lo llenas todo. Tu presencia es más que suficiente, Señor. Gracias, Señor. Llévanos más y más cada día, que arda en nuestro corazón el conocerte, Padre. Amén.